Esta presentación contiene información básica sobre las características dimensionales y constructivas de las chavetas de ajuste para montajes eje cubo, así como de su principio de operación, el modelo de cálculo que se puede utilizar para su verificación a resistencia mecánica y la selección conforme a normas internacionales. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Al igual que las lengüetas, las chavetas de ajuste son elementos mecánicos que se utilizan para acoplar y desacoplar cubos y ejes de forma sencilla y económica, asegurando la unión por la acción interferente del elemento que existe entre el eje y el cubo, que en este caso es la chaveta. A diferencia de las lengüetas, las chavetas no son elementos completamente rectos en todas sus dimensiones, no son paralelepípedos perfectos, sino que se construyen con una inclinación de pendiente normalizada 1 a 100 en una de sus caras, tal como se puede ver en la imagen. El montaje consiste, al igual que en el caso de las lengüetas, en posicionar primero la chaveta sobre la ranura o chavetero del eje, que sería el que aparece indicado en esta figura. Esta es la chaveta, esta sería la ranura. Ese chavetero es tallado especialmente, o esos chaveteros son tallados tanto en el eje como en el cubo especialmente para esa aplicación, y luego se acopla el cubo sobre el conjunto eje chaveta de forma progresiva. Debido a esa inclinación va a existir una interferencia de montaje y por eso se genera una presión hasta ubicarla en la posición deseada para la operación. Esta imagen muestra una ilustración del surtido de chavetas de acuerdo con las normas DIN 6886, forma A, que es la que aparece también en esta imagen, que es de extremos redondos, y hay una forma B, que es la que aparece en esta otra imagen, que sería de extremos rectos. Y existen chavetas que tienen esta conformación en uno de sus extremos, una especie de saliente o cabeza, que funcionan bajo las normas 6887 y 6888. El funcionamiento de las chavetas se sustenta en la transmisión del torque mediante la acción de fuerzas de fricción entre las caras superior e inferior, esas fuerzas de fricción generadas por la presión del montaje progresivo, derivada esa presión de la inclinación de la cara superior de la chaveta. Entonces, a diferencia de las lengüetas que funcionan por contacto lateral de las caras de la lengüeta con las caras laterales de los chaveteros, las chavetas funcionan por presión que se genera debido al contacto en el montaje entre la cara superior de la chaveta y la base del chavetero del cubo, y la cara inferior de la chaveta y la base del chavetero del eje. Debido a esa conformación, entonces vamos a tener ya actuando sobre la chaveta una primera acción de cargas que se producen durante el montaje. Entonces, durante el montaje, la chaveta va a estar sometido a lo largo de toda su dimensión longitudinal en las caras superior e inferior por una presión de ajuste uniforme que se puede modelar tal como está en esa imagen. Ahora, una vez que se produce el momento torsor, el arranque de este elemento en ese régimen transitorio, la presión que está ocurriendo en la cara inferior va a generar una fricción en esta superficie que tenderá a provocar una fuerza de fricción hacia la derecha, de acuerdo con esta orientación que tenemos aquí del momento torsor, sería hacia la izquierda si fuese con la orientación contraria, y entonces se produce una fuerza de fricción en la cara inferior, y esas dos fuerzas de fricción también en la cara superior como reacción van a producir también una distribución irregular de las presiones en las caras superior e inferior de la chaveta. Esto sería un modelo del diagrama de cuerpo libre que podría utilizarse para calcular la resistencia, las chavetas, en una condición más desfavorable de operación que sería en el arranque. Aprovechando ese diagrama de cuerpo libre, que es que a su vez se puede simplificar si tenemos una carga distribuida de esta manera, se puede concentrar
como aparece indicado aquí en la figura, a una distancia A, que no sabemos exactamente todavía cuánto es, del centro de la chaveta, y en la base inferior también la carga distribuida se puede modelar como una carga concentrada ubicada a una distancia A del centro de la chaveta. Ahora, lo que nos está interesando es disponer de la información de, de la relación que pueda existir entre esta fuerza que está actuando sobre la chaveta con el torque que queremos transmitir, porque esta fuerza que está actuando sobre la chaveta es la que nos va a permitir eh, hacer cálculos de resistencia, pero interesa relacionar esa fuerza con el momento torsor para dimensionar esa chaveta ya directamente en función del momento torsor que se desee transmitir, de una manera sencilla. Entonces, para eso se recurre a un análisis un poquito más complicado que en el caso de las lengüetas, eh, aprovechando también los diagramas de cuerpo libre del eje y del cubo en su relación con la chaveta, porque entonces aquí sí se puede establecer una relación entre el momento torsor que se está transmitiendo y las fuerzas de contacto que existen entre la chaveta y los respectivos chaveteros. Para entender la orientación de estas fuerzas, podemos otra vez recurrir a este diagrama de cuerpo libre de la chaveta, suponiendo que el momento torsor en el eje está entrando por el eje y tiene esta orientación. Entonces, en la cara inferior de la chaveta va a experimentar esta fuerza orientada hacia la derecha, tal como lo vimos en la lámina anterior, pero el chavetero del eje va a experimentar una fuerza en dirección contraria. Es una reacción. Lo mismo sucede con esta fuerza que está actuando sobre la chaveta, con este sentido. El chavetero del eje lo va a experimentar en sentido contrario. En el caso del cubo, podemos hacer el mismo análisis. La fuerza de fricción que la chaveta está sintiendo en su cara superior orientado hacia la izquierda, el chavetero del eje del cubo en el caso del cubo ocurre algo similar. Las fuerzas que experimenta el chavetero del cubo tienen sentido inverso a las que experimenta la chaveta en su cara superior. Ahora, estas fuerzas que tiene la cara superior de la chaveta y que se refleja en la base del chavetero del cubo, y a su vez también lo que está ocurriendo con la carga F en el chavetero del eje, producen una presión en dirección vertical en este diagrama de cuerpo libre que se ve compensada para equilibrio con unas fuerzas que se generan por el contacto entre el eje y el cubo en esta parte de la zona de contacto. Evidentemente aquí, ya desde el punto medio hacia arriba, ya no hay contacto. Por lo tanto, aquí empieza el contacto y ese contacto se intensifica en la zona opuesta a la de aplicación de esta fuerza F, o sea, en esta zona a 180 grados. Y por eso se utiliza un modelo, es simplemente un modelo de comportamiento sinusoidal de esas fuerzas en este contacto entre el eje y el cubo, en la parte inferior. ¿Qué produce esas fuerzas? ¿Qué efectos producen esas fuerzas? Y que, para qué nos pueden ser útiles, eh, lo vamos a ver en las láminas posteriores. Pero en principio, para determinar sus valores, vamos a seleccionar un elemento diferencial de área en esta superficie del interior del cubo, que sería lo mismo que un diferencial de área en la superficie externa del eje. Simplemente el radio por un diferencial de ángulo nos da un diferencial de arco de circunferencia y multiplicado por la longitud nos da un diferencial de área. Ese diferencial de área estaría orientado hacia una dirección perpendicular al plano de la pantalla.
tendría un arco de circunferencia multiplicado por un valor de una longitud que está orientada en dirección perpendicular a la pantalla. Entonces, en cualquier elemento diferencial de área se va a producir un diferencial de fuerza que será igual a la presión que se esté generando por el diferencial de área. Esa presión es la que tiene un comportamiento sinusoidal. O sea, esa presión tendrá esta expresión que sería P igual a P sub 0, que sería el valor máximo que puede conseguirse en este, digamos, extremo de la curvatura sinusoidal por el seno del ángulo θ. Entonces, a su vez, esta fuerza que va en dirección normal a la superficie curva, a la curvatura del agujero del cubo, y también iría en dirección entrante en el diagrama de cuerpo libre del eje. En el momento del arranque se va a producir, debido a esa presión, una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción simplemente va a ser el coeficiente de fricción por el diferencial de esta fuerza. Es decir, mu por P por el diferencial de área. Esos valores los vamos a utilizar cuando establezcamos relaciones entre esta fuerza F y este momento torsor. De entrada, entonces, pareciera lógico hacer sumatoria de momentos en alguno de estos dos diagramas de cuerpo libre. Es lo que vamos a hacer en la lámina siguiente. Del diagrama de cuerpo libre de la chaveta en el arranque, tenemos esta imagen. Se puede sacar la relación entre estas dos fuerzas, la de fricción y las fuerzas normales. Haciendo sumatoria de momentos respecto al centro de la chaveta, tendríamos dos veces la fuerza por A, que sería esta fuerza más esta fuerza por sus respectivas distancias respecto al centro en el cual se está tomando el momento. Y eso va a ser igual a dos veces mu por F por H medios. De aquí se puede despejar una relación entre esa magnitud A y H medios a través del coeficiente de fricción. Sin embargo, aquí todavía no tenemos información de la relación entre la fuerza y el momento torsor. Si nosotros tomamos en cuenta el diagrama de cuerpo libre del eje en el arranque y hacemos sumatoria de momentos respecto al centro del eje, vamos a tener esta expresión. El momento torsor, que ahora sí está involucrándose en las expresiones, va a ser igual a esta fuerza multiplicado por su radio, más la fuerza de fricción multiplicada por su radio, que sería d medios menos la profundidad del chavetero del eje, más el torque de fricción que produce esta presión de contacto entre el eje y el agujero. Ahora bien, esta sería la ecuación 2, que sería la sumatoria de momentos respecto al centro del eje. Tenemos aquí un término, que sería el torque de fricción, que también tenemos que tratar de expresarlo en función de algo más manejable. Ese torque de fricción sería el radio respecto al cual están actuando estas fuerzas diferenciales por la fuerza. La fuerza sería la fuerza de fricción, sería la integral sobre toda esta superficie de esas fuerzas de fricción. Tenemos que expresar, entonces sacamos el coeficiente de fricción de la integral, será la integral respecto a esa área de contacto del diferencial de fuerza. Y este diferencial de fuerza lo podemos expresar en función del diferencial de área para terminar de resolver la integral, como la multiplicación de la presión por el diferencial de área. Desarrollando esta integral, P sería igual a P sub 0 por el seno de θ, lo sustituimos en esta expresión. P sub 0 sale de la integral porque es un valor constante, sería el valor extremo de esa presión. Y tenemos entonces el torque de fricción P sub 0 por el diámetro por el coeficiente de fricción entre 2 por dos veces la integral entre 0 y pi medios. Sería lo mismo hacer la integral entre 0 y pi, pero para eliminar
dificultades en la integración, tendríamos la integral entre 0 y pi medios por seno de tita, d medios por L por d tita. Sin embargo, d medios y L también pueden salir de la integral, no dependen del ángulo tita. Eso conduce al resolver esa integral, conduce a esta expresión. Esta sería el resultado de la integral menos coseno de tita entre 0 y pi medios. Y se puede escribir el valor del torque de fricción como P sub 0 por D cuadrado por L por mu entre 2. Esta sería la ecuación número 3. Tenemos entonces la ecuación 1 que que proviene del diagrama de cuerpo libre de la chaveta en el arranque, la C sumatoria respecto a su centro, relaciona la distancia de las fuerzas F con la dimensión H a través del coeficiente de fricción. Del diagrama de cuerpo libre del eje en el arranque, tenemos la expresión que nos relaciona el momento torsor con F, pero introduciendo ruido con el valor de A e introduciendo ruido con el valor del torque de fricción. Tenemos el torque de fricción expresado en función de P sub 0, pero ese P sub 0 tampoco tenemos exactamente la idea de cuál será su valor. Tenemos que tratar de expresar este P sub 0 en función de F o en función del torque. Interesa determinar una expresión de P sub 0 en función de F para terminar de lograr el objetivo de expresar F en función del momento torsor. Para ese objetivo, entonces vamos a hacer uso del diagrama de cuerpo libre del cubo haciendo sumatoria de fuerzas verticales. Si nosotros aprovechamos este diagrama de cuerpo libre y hacemos sumatoria de fuerzas verticales, vamos a tener expresiones que relacionan la P sub 0, porque todos estos valores de fuerza tienen una componente vertical, y si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, pues se van a contraponer con este valor de la fuerza que aparece en la base del chavetero, F, y eso ayudaría a determinar este valor de P sub 0 en función de F. Si hacemos sumatoria entonces de fuerzas en dirección vertical, vamos a tener, esto serían la sumatoria de todas las componentes verticales de las fuerzas normales que existen en cada punto de esta superficie. Se puede apreciar que las fuerzas de fricción, a pesar de que tienen componentes verticales, sin embargo, las que van desde tita igual 0 hasta tita y pi medios, se van a contraponer con las fuerzas, las componentes verticales de las fuerzas que irían, de estas fuerzas de fricción que irían desde pi medios hasta pi, en el valor de tita. Entonces las componentes verticales se anulan. Sin embargo, en este caso, son las componentes horizontales las que se anulan y las componentes verticales se suman. Entonces nos quedaría una expresión de este tipo. Serían las componentes verticales de todas las fuerzas de presión normales a la superficie, menos el valor de F que está en la base del chavetero del cubo. Eso sería igual a 0. Podemos expresar el diferencial de fuerza en función de la presión. Nos quedaría esta expresión que tenemos acá, donde P sería igual a P sub 0 por seno de tita. Podemos pasar la F al otro lado de la ecuación. Tenemos expresado F igual a la integral sobre el área de P sub 0 por seno cuadrado de tita, diferencial de área. Desarrollando entonces, digamos, este valor, esta integral, sacando de la integral los valores constantes, nos queda esta expresión. Al resolverla, pues vamos aquí obteniendo el valor final de P sub 0 en función de F. Y una vez que tenemos P sub 0 en función de F, podemos sustituirlo en la expresión del torque de fricción, que es la ecuación número 3, y obtenemos el valor del torque de fricción en función de F, que es la ecuación número 4. Tenemos entonces la ecuación 1, A en función de H, la ecuación 2, que es el torque en función de F, donde quedaba rezagado el término de T sub F, pero ese valor de T sub F ya lo tenemos también expresado en función de F. Podemos manejar, tratar de introducir esta expresión 1 en 2 y también la expresión 4 en 2.
Sustituyendo la expresión 4 en 2, nos queda esta expresión. La desarrollamos. Nos queda este valor. Y sustituyendo la ecuación 1 también en la ecuación 2 para eliminar o sustituir este valor de A en función de H, que es una variable conocida, es la dimensión de la chaveta, obtenemos esta nueva expresión que al sacar, al computar este valor que está 1/2 más 2 veces entre pi y desarrollar el resto del álgebra de esta expresión, nos queda una expresión bastante sencilla que sería el torque igual a la fuerza por μ por el diámetro del eje multiplicado por 1.14. Es decir, que la fuerza la podemos expresar en función del torque como el torque dividido entre 1.14 μ por d. Con esta expresión podemos, ya sabemos entonces la fuerza que está actuando sobre la chaveta, los posibles modos de falla que se pueden presentar. La fuerza F genera esfuerzos de aplastamiento sobre las caras superior e inferior de la chaveta. O sea, esta fuerza y esta fuerza lo que está produciendo sobre la cara inferior es aplastamiento. Las fuerzas de fricción están excéntricas una con respecto a la otra, genera esfuerzos de corte sobre la chaveta, pero son de un orden de magnitud inferior a los del aplastamiento. O sea, un coeficiente de fricción podrá estar en el orden entre aceros de 0,1, 0,15, coloca este valor de la fuerza de fricción en un orden de magnitud inferior al de la fuerza de aplastamiento. Como las dimensiones del elemento son bastante similares, entonces se puede inferir claramente que la verificación a corte no tendría mucho sentido en comparación con la verificación de aplastamiento. Por eso no se consideran para efectos de esa verificación. Entonces vamos a hacer la verificación de aplastamiento, sería la fuerza que está actuando sobre la cara superior o la cara inferior dividido entre el área de aplastamiento, y eso tiene que ser menor que un valor de esfuerzo admisible, que en este caso sería el esfuerzo de fluencia para evitar que ocurra deformación plástica en la chaveta. De esa chaveta, el esfuerzo de fluencia del material de la chaveta dividido entre un factor de seguridad. Si sustituimos el valor de la fuerza por la expresión que acabamos de obtener en función del momento torsor, tenemos esta expresión que relaciona las dimensiones con el momento torsor y con las propiedades del material. Ahora bien, al igual que para el caso de lengüetas, la norma permite determinar el valor del ancho y la altura de la chaveta en función del diámetro. Entonces, esas tres variables están relacionadas por criterios de proporcionalidad para evitar desproporciones justamente entre la chaveta, las dimensiones de una chaveta y las dimensiones de un eje. O sea, que no haya chavetas muy grandes en ejes pequeños o que no haya chavetas muy pequeñas en ejes proporcionalmente grandes. Entonces, lo que habría que hacer es, conocido el diámetro, igual que en el caso de las lengüetas, se leen de las tablas de normas los valores de B y de H y se despeja entonces lo que faltaría por conocer, que sería la longitud mínima de la chaveta. Esa longitud mínima la podemos despejar entonces de esta expresión. Convirtiendo la desigualdad en igualdad, nos queda el valor mínimo de esa longitud de aplastamiento. Ese sería el cálculo de verificación que hay que hacer para el caso de las chavetas, y permite obtener un valor referencial para su longitud. Evidentemente, igual que en el caso de las lengüetas, son valores de verificación. Normalmente se utilizan valores bastante por encima de esos valores mínimos que pueden provenir de un cálculo de este tipo. Si estos cubos son montados sobre los ejes a través de una presión de ajuste, esa presión es en dirección longitudinal, se ejerce en dirección longitudinal hasta que alcance la posición que hace falta para transmitir el momento torsor. Entonces ese montaje requiere una fuerza para su ejecución. Esa fuerza es la que estamos denominando S, y sería simplemente 2 veces la fuerza que calculamos en el desarrollo de la verificación de resistencia.
y se sustituye este valor de la fuerza en esta expresión y se tiene el valor que hace falta de la fuerza para el montaje. Eso se puede eh, instrumentar en una presión, en una prensa, en un montaje a prensa, por ejemplo. Se puede conocer esa presión o incluso hasta predefinir ese valor de la presión para alcanzarla en el montaje del cubo sobre el eje. También para efectos de desmontaje se utilizan herramientas de este tipo, extractores de acoples o extractores de ajustes que, digamos, requerirán realizar una fuerza contraria o este mismo valor pero en sentido inverso para poder ser extraído el ajuste una vez que, que se requiera para algún tipo de reparación o de mantenimiento. Al igual que en el caso de las lengüetas, tenemos entonces tablas de normas para chavetas. Aquí aparece un extracto de la norma DIN 6886, que es para chavetas de este tipo, tipo A o tipo B, que son de extremos redondos o de extremos rectos. Y la forma de operar es exactamente igual que para el caso de las lengüetas. Se ingresa con el valor del diámetro en estos rangos que aparecen aquí de valores de los diámetros y se leen inmediatamente arriba los valores de B y H de las chavetas. Una vez conocidos los valores de B y H de la chaveta, se pueden hacer los cálculos de la longitud mínima para resistencia. En la parte de abajo de la tabla aparecen los valores de los chaveteros, de las dimensiones de los chaveteros del eje y de chaveteros del cubo, y algunas tolerancias dimensionales para eso. Algunos detalles de chaflanes o redondeados de esos chaveteros y de los fondos de las chavetas. Y también aparece la indicación para planos de montaje o también para planos de fabricación de piezas. eh, Se especifica igual que para el caso de las lengüetas, chaveta tipo A, con las dimensiones de base por la altura, por la longitud y la indicación de la norma. Aquí también se tienen referencias de algunos valores de los materiales que comúnmente se pueden utilizar por provisión de tipo comercial, barras calibradas para la fabricación de estas chavetas. Se consiguen con estas propiedades generalmente, que aparecen también referidas con algunas normas, ¿no? Esta sería la norma para chavetas con cabeza, que es la norma DIN 6887, que es este tipo de chaveta que tiene este saliente que permite hacer un tope para el montaje. Y el manejo de la tabla es exactamente igual que para el caso anterior. Aquí está la indicación también, chaveta con cabeza, y aparece la forma como se debe referir. Ahí están los valores que hacen falta entonces para los cálculos de resistencia. Se entra con el diámetro D y se leen los valores de B y H. Con eso se calculan las longitudes mínimas para resistencia por aplastamiento y se leen el resto de los valores de la tabla para efectos de fabricación o precisión del diseño. En taller, los chaveteros se hacen igual que para el caso de las lengüetas. Esta lámina es la misma que hay en la presentación de las lengüetas. Se obtienen, en el caso de fresado por tallado, esas ranuras con, con fresas de este tipo o fresas de este otro tipo. Y para el caso de los chaveteros en cubos o en agujeros se pueden utilizar este tipo de máquinas que son brochadoras con las brochas que sirven para el arranque de viruta en agujeros de dimensión inaccesible para otro tipo de máquina herramienta. Esta lámina también es igual que la que hay en la presentación para lengüetas. Los surtidos comerciales para la fabricación de chavetas también es el mismo para fabricación de lengüetas. Recuerden que la norma 6880, que aparece referida en estas dos muestras de proveedores comerciales, es una norma que comprende tanto chavetas como lengüetas de varios tipos. Entonces, el mismo tipo de material se puede utilizar para hacer lengüetas que para hacer chavetas de diferentes tipos. A nivel de dibujo, aquí hay una indicación de la chaveta, en este caso
DIN 6886 en un determinado montaje. No hace falta especificar la inclinación. Se entiende que si uno coloca la especificación de la norma, ya se da por entendido la forma constructiva que tiene esa chaveta. Aquí hay un dibujo donde aparece referida a una chaveta con cabeza, de acuerdo con la norma DIN 6887. A nivel de dibujo también se puede hacer, igual que para el caso de las lengüetas, se puede especificar un chavetero de esta manera y de esta manera en dibujo, haciendo el corte para referir la dimensión transversal o la vista transversal del eje, o también se puede indicar de manera referencial sin hacer uso del corte en la dirección transversal del eje. Con esto concluye la presentación de este tema sobre chavetas de ajuste, que complementa al de lengüetas como elementos tipo cuña para el acople de cubos sobre ejes.